Si bien el uso de variables dummy es más natural en bases de datos de corte transversal, como los ejemplos que se dieron anteriormente, también a veces son muy necesarias y de hecho es como casi un deber incorporarla cuando se analizan series de tiempo. Normalmente, ¿por qué? Porque cuando trabajamos con datos de serie de tiempo, cada variable que nosotros tengamos en una base de datos serie de tiempo es candidata o está sujeta, por ejemplo, a intervenciones de tipo de política económica, cuando ocurren algunos cambios o, por ejemplo, se establecen políticas de tipo económica destinadas a cambiar salarios, por ejemplo, salario mínimo, destinada a modificar impuestos, etcétera. Eso interviene entonces la frecuencia normal que uno está observando una serie. Lo mismo puede ocurrir cuando hay crisis interna, crisis externa, o pandemias como la que estamos, la que fue provocada por efecto por el COVID-19. Además, hay algunas variables que, desde el punto de vista natural, presentan algo que se llama patrón estacional, que es lo que voy a tratar de explicar de inmediato. Entonces voy a partir hablando de la estacionalidad y por qué debemos incorporar dummies, por ejemplo, para capturar esta estacionalidad. Aquí tengo el ejemplo de dos series que son, digamos, están midiendo exactamente lo mismo, pero una tiene estacionalidad y la otra no tiene estacionalidad. ¿Qué es lo que es la estacionalidad? Yo diría que, o la podría definir como aquella comportamiento de una serie que tiende a repetirse en los mismos momentos a través del tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la serie de empleo, el empleo tiende a aumentar, por ejemplo, en los meses estivales y tiende a disminuir en los meses de invierno y eso ocurre todos los años. Entonces, el empleo es es una de las series que presenta, en este caso, estacionalidad. Si pensamos también en series como el Producto Interno Bruto, normalmente también el Producto Interno Bruto tiende a aumentar en los últimos meses del año y en los meses de invierno tiende a disminuir y eso se repite en forma constante a través del tiempo. Esa entonces más o menos la característica que tienen estas series que son estacionales. Y aquí tengo dos ejemplos, que es con el IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica. Lo tengo en forma mensual entre enero del año 96 y agosto del año 2020. Y como se indica aquí, se presenta en su versión original, es decir, con estacionalidad, y la serie que le llamé IMSA, que correspondería a la versión desestacionalizada. Estas dos versiones yo las descargué directamente del Banco Central, es decir, que el Banco Central y normalmente todos los organismos que están encargados de capturar sobre todo estas variables que son tan importantes a nivel macroeconómico, el INE, Banco Central, presentan las series que tienen estacionalidad en su medida original, que sería el gráfico izquierdo, y la medida que sería desestacionalizada, que es el gráfico derecho. Y es evidente, ¿cierto?, el cambio. Estos como PIC que ustedes ven aquí en la parte izquierda, que de hecho lo voy a mostrar en IBIS porque se aprecia de manera más clara. Aquí está. Entonces, todas estas subidas, ustedes se dan cuenta, no ocurren más o menos en los mismos periodos y lo mismo que las bajadas. Por lo tanto, esto me está hablando que efectivamente esta serie presenta ese patrón estacional que es súper evidente en las series que tienen esa misma característica. El IMASEC por naturaleza tiende a crecer a través del tiempo, es decir, la actividad económica tiende a aumentar a través del tiempo, presenta algunas bajas que se deben a crisis, pero estas bajas, por ejemplo, son más difíciles de ver aquí en esta serie que tiene estacionalidad, que en la serie que no tiene estacionalidad. Por ejemplo, si les muestro ahora misma serie, pero donde se le removió ese patrón estacional, que sería la serie IMSA, el mismo gráfico. Aquí está exactamente la misma serie, pero donde ya se le removió entonces este patrón de estacionalidad. Y aquí sí es que se aprecia mejor el efecto de algunas crisis que también son internacionales y que han afectado, por ejemplo, a la economía chilena. Aquí en este punto, si ustedes se fijan, el IMASEC iba aumentando, disminuyó y luego empezó nuevamente a crecer. Este es el efecto de la crisis asiática que afectó a Chile más o menos en el año 98-99. Luego el IMASEC se recuperó, la economía chilena lo estaba haciendo súper bien y vino otra crisis que fue la crisis financiera, año 2009-2010, y posteriormente el IMASEC nuevamente empezó a aumentar. Aquí al final hay una caída que es bastante brusca y esta caída se debe efectivamente al efecto del COVID-19 y obviamente esto afectó o sigue afectando grandemente a la economía chilena. Por lo tanto, uno al mirar la serie desestacionalizada es más probable que descubra estos patrones que a lo mejor en la serie con estacionalidad es más difícil de observar.
Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que cuando uno trabaja con este tipo de series, ojalá trabaje con la serie desestacionalizada, es decir, aquella que ya se le removió la estacionalidad, o si trabaja con este tipo de serie que estoy mostrando, lo ideal sería capturar esa estacionalidad en el modelo. Y eso es lo que pretendo hacer en esta presentación. Ahora, cómo se desestacionaliza una serie, cosa que aquí simplemente lo estoy mencionando, no lo vamos a ver porque esto ya es tópico de otro curso, como el curso de econometría de serie de tiempo. Los organismos utilizan un procedimiento estadístico que se llama Census X12 o Census X13, y esto, por ejemplo, está incorporado en Nibiu y en la mayoría de los paquetes econométricos. Y, por ejemplo, en Nibiu, ¿cómo ustedes lo hacen? Una vez que abren la serie, van a la opción proceso, después dice Seasonal Adjustment, y aquí aparece, por ejemplo, la serie Sensu X13. Si ustedes la apretan ahí y asumen que el resto está por defecto, le va a entregar un gráfico con la serie, o una serie, digamos, con los valores desestacionalizados. ¿Por qué no lo hago aquí? Porque, por ejemplo, el Banco Central, el INE, calibran estos modelos Census, cada uno tiene sus propios parámetros y es por eso que podríamos obtener valores distintos. Y es por eso que es ideal que estos organismos presenten esta serie desestacionalizada, porque es lo que nosotros nos permite utilizar los valores en una regresión. ¿Cómo detecto yo si es que estoy trabajando con una serie que tiene o no estacionalidad? Una forma es la forma gráfica, que yo diría que es la más rápida y más visual y más fácil también de ver a simple vista, y que es la construcción de un gráfico que se llama Seasonal Graph, gráfico de estacionalidad. En este gráfico lo que yo hago es tomar la serie que estoy interesado a ver si tiene estacionalidad, la grafico. ¿Qué es lo que hace un gráfico estacional? Grafica la serie, pero la divide en este caso digamos, en las potenciales generadores de estacionalidad. Cuando tenemos series que son mensuales, el gráfico que uno le pida va a presentar 12 figuras, o la figura que uno pide, perdón, va a presentar 12 gráficas, y cada una asociada a cada mes. Por ejemplo, en este caso, tengo el IMASEC, todos los IMASEC de enero todos los años, los IMASEC de febrero todos los años, y así hasta los IMASEC de diciembre cada año. Y además, en cada una de estas gráficas me va a mostrar el valor promedio. ¿Y qué es lo que observo aquí? Que el valor promedio efectivamente da la impresión que tiende a aumentar desde enero, febrero, marzo, después empieza a bajar, abril, mayo, junio, baja y nuevamente se repite el aumento. Y estos son entonces esas subidas y bajadas que veíamos en la serie original. En cambio, es el mismo gráfico, yo se lo pido a la serie desestacionalizada, es decir, la que el Banco Central ya desestacionalizó. Obtengo esta serie donde veo que efectivamente los valores promedios tienden a ser casi idénticos a través del tiempo. Y eso entonces que me está indicando que es una serie que no es estacional. Entonces en Ibius, por ejemplo, si a esta serie yo le quiero pedir el gráfico, el Seasonal Graph, voy donde dice View, luego donde dice Gráfico, y en la opción Gráfico, si ustedes se fijan, por defecto siempre arroja línea y símbolo, pero la última opción, por lo menos en Ibiu 11, dice Seasonal Graph. Notamos OK, y aparece entonces el gráfico que le estaba mostrando recién. En este caso uno podría decir, pero estos son más o menos iguales, pero bueno, el hecho de que haya una diferencia en estos promedios ya indica que existe un patrón estacional marcado. Aquí tengo otra serie, de hecho, que no vamos a ocupar todavía en el análisis, que se llama la hora. Tengo las horas efectivas trabajadas en promedio por los trabajadores asalariados en Chile. Esta información la proporcionó el INE. La tengo entre diciembre del año 98 hasta febrero del año 2019. Primero le voy a pedir el gráfico de línea, que es el más básico, y aquí tengo la serie. Recuerden que esta flechita de abajo le permite a ustedes mover esto, de modo que puedan moverse simplemente a la parte donde aparecen los datos. Por ejemplo, hasta esa parte. Y vemos que esta serie de horas efectivas también tiene este patrón que es bastante característico, que aumenta, disminuye, y en las mismas, digamos, meses de cada año. Normalmente ustedes saben que en Chile las vacaciones de verano ocurren en el periodo estival, que es más o menos enero, febrero, marzo, y es por eso que normalmente se observa que en esos meses las horas de trabajo tienden a disminuir, luego aumentan y luego tienden a disminuir nuevamente, y así a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, si a esta gráfica le pido el mismo gráfico que el seasonal graph que vimos anteriormente, aquí es bastante más evidente este patrón estacional. Efectivamente, las horas trabajadas en promedio tienden a disminuir desde enero, febrero, marzo, aumentan y luego nuevamente empiezan a hacer este patrón de oscilación.
Entonces, esta es la forma gráfica en la cual uno observa si una serie tiene o no este patrón estacional que es bastante, digamos, evidente. Ahora, una vez que entonces ya averiguamos y asumamos que necesitamos trabajar con esta serie de, digamos, y que no tenemos las series desestacionalizadas, lo correcto es que nosotros capturemos esta estacionalidad en un modelo. Y esto entonces es lo que pretendo hacer ahora. Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando teníamos individuos con características y habían dos características, la regla de la variable dicotómica me decía que yo tenía que introducir, por ejemplo, una característica si es que el modelo tenía constante. Entonces, acá es la misma idea. ¿Cuáles son las características? Las características que yo observo la variable, por ejemplo, en enero, febrero, marzo y hasta diciembre. Es decir, que si lo pensamos en términos de la regla de la variable dicotómica, yo podría crear 12 dummies, porque son 12 características, pero al momento de ingresar, en este caso, cada dummy o ingresar la dummy en una regresión, yo tengo que ingresar solamente 11 dummy si es que mi modelo tiene constante. De otra forma, estoy creando multicolinealidad perfecta. Al crear las dummies, ¿cómo lucirían estas dummies que son dummies estacionales de tiempo? Si ustedes se fijan, tengo una dummy que se llama dummy 1, que yo la creé manualmente y que voy a mostrar en breve cómo se hace. Tengo la dummy 2 y así hasta la dummy 12. ¿Qué es lo que hace la dummy 1? La dummy 1 va a ser una columna que va a anotar un 1 o el valor 1 donde estemos en el M1 de cualquier año. Por ejemplo, aquí estoy en el M1 del año 96, tiene un 1. Luego el siguiente 1 aparece en el M1 o en enero del año 97 y así sucesivamente. Y en el resto que tiene, 0. La variable dummy 2 es la misma idea, pero ahora va a adoptar el valor 1 en el segundo mes, o sea, en febrero de cada año, por ejemplo, febrero del año 96, febrero del año 97 y 0 en otros casos, y así sucesivamente. Entonces, básicamente, si tengo un modelo, por ejemplo, con valores mensuales, se deben crear 12 dummies, pero trabajar solamente con 11. Si tengo un modelo que es de tipo trimestral, nosotros sabemos que hay 4 trimestres en el año, que serían las 4 características, es decir, yo puedo crear 4 variables dummy, pero solamente necesito trabajar con 3 si es que el modelo tiene constante, etc. Eh, Ahora, entonces, si mi modelo tiene constante, como en este caso, yo debo introducir solamente de la variable, por ejemplo, dummy 2 hasta la dummy 12, y más el resto de las variables explicativas. Si mi modelo es sin constante, entonces en este caso yo puedo introducir desde la misma variable dummy 1 hasta la dummy 12, porque aquí ya no hay el problema de la multicolinealidad. Esto quiere decir entonces que la variable explicativa normalmente va a tener estas variables dummy en la parte derecha, que van a ser las dummy de, digamos, de patrón estacional, ya sea mensual como en este caso, trimestral, semestral, etc. Es obvio que si tenemos datos anuales, no es necesario introducir dummy porque ya no hay frecuencia. ¿Cuándo se considera que hay una frecuencia estacional? Cuando son frecuencias menos de un año. Por ejemplo, mensual, bimensual, por día, etc. Entonces existen dos formas de crear o de incorporar estas variables dummy que capturan la estacionalidad. La primera es crear dummies manualmente y luego incorporarla en la regresión. ¿Y esto cómo se hace? Por ejemplo, la opción es ir a donde dice Quick, luego generar serie. Y yo, por ejemplo, aquí creé la dummy 1 como un comando que genera IBIUS, que es CIAS 1, por ejemplo. Después tengo que crear la dummy 2, que sería de 2, CIAS 2. Y lo que hace IBIUS en forma automática, genera entonces en este caso el 1 en el mes que le estoy indicando, MEI, y 0 en caso contrario. Es decir, que si voy a IBIUS, por ejemplo aquí, bueno, aquí obviamente yo las tengo ya creadas, listas, pero si asumamos que voy a crear una dummy, que va a ser la dummy 1.1, que por ejemplo va a ser arroba, bueno, la 11 no lo voy a crear, vamos a crear la 15, porque si no me va a decir que ya la otra existe. Dummy 15 entonces, que va a ser igual a arroba CIAS 2, por ejemplo. ¿Qué le estoy indicando aquí? Que voy a crear una dummy que yo le puse con nombre dummy 15. Aquí uno le puede poner el nombre que uno quiera. Pero lo importante es esta parte aquí que es el comando. Le estoy indicando que en cada segundo mes, entonces ponga un 1, en caso contrario un 0. Voy a poner OK. Y si me voy al espacio de trabajo, por ejemplo, aquí apareció la dummy 15. Y si ustedes se fijan en cada segundo mes, creo una variable que tiene este valor 1. Esa es la forma entonces en la cual se crean estas variables dummy. Si fuese trimestre, le tendría que poner CIAS 1, CIAS 2, etcétera, y hasta 4. Ahora,
también existe una segunda forma que es más rápida y que de hecho tengo menos opciones de equivocarme, yo la recomiendo, que es incorporar directamente en el menú de regresión, incorporar un comando donde se van a, en este caso, a presentar automáticamente estas dummies. Aparte de todas las variables regresoras, uno incorpora como variable adicional, por ejemplo, este comando que se llama expand, abre paréntesis, pone un mes, por ejemplo, si es que está trabajando con datos mensuales y le pone drop first. ¿Esto qué le está indicando o cómo interpreto este comando? Este comando lo que va a hacer es que va a crear automáticamente 12 dummies, una por cada mes, pero le va a quitar la primera dummy. Por eso aparece este comando que se llama drop first. Quiere decir que la primera dummy, o sea, la dummy M1, automáticamente la va a eliminar. ¿Y por qué tendría que aplicar este drop first? Porque si mi modelo tiene constante, recuerden que le crearía multicolinealidad perfecta si es que dejo todas las 12 dummies. Esto en el caso de datos mensual. Aquí debe decir datos trimestral. Y cuando estamos analizando con trimestre, que en inglés es quarter, aquí tenemos la opción expandir nuevamente, quarter, y le eliminamos entonces la primera dummy de trimestre. Cuando tenemos trimestre, lo que va a hacer entonces este comando es que va a crear 4 variables dummy, una por cada trimestre, pero va a eliminar automáticamente el primero porque tenemos constante. Si mi modelo no tuviese constante, yo podría perfectamente eliminar esto y esto lo anotaría simplemente hasta esa instrucción. Entonces, usando la idea de la forma 2, también se puede ingresar directamente como regresor a estos comandos, pero tendría que ingresar, por ejemplo, en una dummy mensual 11, si arroba si es 1, 2, 3, 4 hasta 11. Por lo tanto, es por eso que yo recomiendo esta opción de acá. Entonces, supongamos, por ejemplo, que yo quiero estimar un modelo, donde en este modelo la variable dependiente del logaritmo del IMASEC, ojo que este es el IMASEC que tiene estacionalidad, y esto lo voy a comparar con el logaritmo del IMACON. Recuerden que el IMASEC es una medida que se anticipa a la evolución del Producto Interno Bruto de la economía y está compuesta por una serie, digamos, de sectores económicos. Y uno de los más importantes es, en este caso, la construcción. ¿Y qué es lo que es el IMACON? El IMACON es un índice de actividad de la construcción, que lo que hace mes a mes es medir entonces cómo evoluciona la construcción y entonces, dependiendo cómo evoluciona la construcción, uno debería esperar un cambio en el IMASEC. Normalmente, si la construcción está al auge, uno debe esperar también que la actividad económica esté al auge. Ese es como un gran indicador en economía, siempre analizar el sector construcción. Por ejemplo, si yo les presento aquí el IMASEC, IM, junto con IMACON, aquí lo voy a abrir como un grupo, Open as a Group. Aquí tenga las dos variables a través del tiempo. Y le voy a pedir que me dé un gráfico para que tengamos la idea que él está indicando que si el IMACON, por ejemplo, está creciendo, uno también debe esperar que la variable IMASEC también vaya en la misma dirección. Y efectivamente aquí se ve lo que le indicaba. El IMACON que está acá arriba, que es la línea naranja o café, no sé qué color es, si ustedes se fijan, va o sigue la misma tendencia que sigue en este caso el IMASEC a través del tiempo. Esto me está indicando que efectivamente estas dos variables presentan un movimiento positivo en el tiempo, pero a diferencia del IMACON que está desestacionalizado, la variable IMASEC sí tiene estacionalidad. Lo importante es ver aquí que hasta las caídas, por ejemplo, internacionales, se capturan en las dos variables. Por ejemplo, aquí cuando fue la crisis asiática, cayó la construcción y cayó el IMASEC. Cuando fue la crisis financiera 2009-2010, cayó el IMACON y también cayó el IMASEC. Y acá arriba, obviamente, no alcanza a salir el efecto de la pandemia del COVID todavía porque está hasta ese periodo, pero si esto tuviésemos más datos, obviamente también caería. Bien, entonces vamos a hacer una regresión que va a explicar el logaritmo de este IMASEC en base al logaritmo del IMACOM, pero como tenemos esta estacionalidad de por medio, vamos a ver que tenemos que capturarla, de otra forma el modelo no va a presentar un buen ajuste y los cálculos también podrían ser incorrectos. Entonces, ¿cuál sería la idea de nosotros? Sería estimar este mismo modelo, que sería el base, que de hecho lo voy a estimar sin dummy, pero como ya sabemos que la variable IMASEC tiene estacionalidad, yo debiese incorporar entonces estas 11 dummies, perdón, porque mi modelo tiene constante. Entonces, a continuación voy a presentar cómo lucen estos modelos y vamos a ir viendo los ajustes que muestra cada uno. Primero tengo el modelo base, que es el modelo que no tiene variables dummy, que de hecho ya lo tengo aquí escrito. Voy a borrar esto. Voy mostrando porque acá se ve los gráficos más grandes.
Aquí tengo el modelo estimado donde no tengo en este caso el efecto todavía de las dummy y efectivamente está el efecto positivo. Esto me indicaría, por ejemplo, que si el IMACON aumenta en un 1%, uno espera que el IMASEC aumente aproximadamente en 1,09% y el efecto es altamente significativo. Además tiene un R cuadrado que es bastante aceptable, que es casi un 96%. ¿Cómo luce este ajuste? Si presiono acá donde dice residuo, esto es lo que yo interpreto. La serie dependiente, que es la variable IMASEC, que es la serie que está como en café, es la serie original, ¿cierto? Y yo la estoy intentando ajustar a través de un valor estimado, que sería el IMASEC, logaritmo del IMASEC gorro. ¿Y cuál sería esa serie? La serie verde. Y si ustedes se fijan, efectivamente logro que siga la misma tendencia de la serie observada, pero no se ajusta al patrón estacional. De hecho, estos errores también que se generan, que es la diferencia entre la serie café y la serie verde, presentan también este componente estacional. Y uno esperaría que en un modelo que cumple los criterios estadísticos esto no debiese ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Incorporé manualmente las 11 variables dummy, que incorporé entonces como regresor a la variable de 2, de 3, de 4 hasta de 12, y obtuve esta regresión. Y esto que está aquí lo hice también en forma totalmente equivalente, utilizando el comando expandir, que está acá, ¿ya? Como lo mencioné anteriormente, y el comando de las variables CIAS 1, 2, 3, bueno, en este caso parte 2, 3, hasta 12. Y es por eso que yo recomiendo siempre esta de acá, porque es bastante más corto. Yo le indico a Ibius que expanda los meses, es decir, que cree 12 variables dummy, pero que reste automáticamente la primera, dado que mi modelo tiene la constante. Este modelo yo también ya lo tengo estimado en Ibius, se lo muestro de inmediato para que vean cómo lucen. Esto lo voy a dejar de hecho abierto para que después lo podamos comparar. Y cuando le pido entonces al modelo que estime con el comando expand, si ustedes se fijan, lo que hace es generar automáticamente 12 dummy, mes 2, mes 3, hasta mes 12. Y obviamente quita la primera, que sería el mes 1. ¿Por qué? Porque si no generaríamos el problema de la multicolinealidad perfecta. Eh, si comparo, por ejemplo, el R cuadrado del modelo con dummies con el modelo sin dummies, que sería el modelo base, el R cuadrado, bueno, el R cuadrado, ¿cierto? Ya sabemos que tiene que aumentar porque nos decrecienta el número de parámetros que estoy estimando, y en este caso estoy estimando más parámetros, pero el R cuadrado ajustado, si ustedes se fijan, pasó de un 0,9596 a 0,98, lo cual me está indicando que el modelo con dummy se adapta en forma mejor y de hecho la relación entre las variables que estoy incorporando es significativa, a pesar que hayan algunas variables dummy, por ejemplo, las que estoy mostrando aquí, que son no significativas. Muestro el gráfico de ajuste. Miremos lo que ocurre ahora. Si ustedes se fijan, ahora veo que la línea verde, que es la estimada, o lo que está estimando mi modelo, se aproxima de manera mucho más, digamos, eficiente a la variable que es la roja, que sería la real, que sería el IMASEC que estamos midiendo directamente del Banco Central. Si esto, perdón, lo comparo con el modelo original, vemos que el ajuste hasta gráfico se observa que es bastante mejor. Acá la línea, ¿cierto?, era lisa, en cambio acá al incorporar la variable dummy logro que la línea estimada se adapte también al patrón estacional que estamos observando a través del tiempo. Aquí tenemos entonces los resultados que le hablaba y lo interesante acá entonces es que como la variable IMASEC como la variable IMACOM exhiben una tendencia a crecer en el tiempo, eh, se podría llegar a deducir lo siguiente. Bueno, antes de pasar a esta parte, déjenme concluir primero acá. Cuando tenemos entonces dummy que son estacionales, lo importante es que la receta puede ser dos opciones. O elimino la estacionalidad a priori, es decir, le dejo al organismo que elimine la estacionalidad, o yo la elimino mediante el método censo X12 o censo X13. O si decido trabajar con la variable dummy con estacionalidad como la que estoy mostrando y como el ejemplo que yo mostré, tengo entonces que incorporar variables dicotómicas en la parte derecha o en la parte regresora, que son variables entonces dicotómicas pero de estacionalidad. Y aquí también, ¿por qué volví atrás? Porque el tema que voy a tocar es un poquito más diferente. Si bien no tiene que ver con variables dummy, aprovecho de inmediato de mencionarlo. Si ustedes se fijan, o si veamos en Ibius,
muestro, por ejemplo, la serie Dimasec, vemos que tiene una clara tendencia a crecer en el tiempo. Y lo mismo, por ejemplo, si está la 1 con la serie de Imasec, con la serie de Imacon, que eran las dos variables que estábamos relacionando. Le pido el gráfico. Es más evidente, ¿cierto?, que ambas tienden a compartir, de hecho, la misma tendencia en el tiempo. Si ambas variables tienden a compartir la misma tendencia en el tiempo, cosa que a veces es difícil de verlo en forma gráfica como lo que estoy viendo acá, se dice que efectivamente hay una relación significativa económica detrás de las dos variables. Pero si ahora la tendencia que observamos no es la misma para ambas variables, entonces estas dos variables no están relacionadas de un punto de vista económico ni en este caso estadístico. Y es por eso que se habla de que si yo hago una regresión de este tipo de variables donde no comparte una tendencia común, estaríamos hablando entonces de una regresión que se llama espuria. Y eso era porque me detuve un poquito y quise volver atrás. Ahora le explico entonces ese concepto y también el efecto de la tendencia. Entonces, tanto como la variable IMASEC como la IMACON exhiben esta tendencia, es natural pensar que en la medida que avanzan, ambas obviamente van a seguir digamos, la misma trayectoria. Lo anterior es importante que lo consideremos una regresión, porque si no podríamos estar presentes frente al problema de la regresión espuria. Aquí no voy a detenerme mucho porque esto también se analiza en los cursos de econometría de serie de tiempo, pero ¿cuándo surge el problema de la regresión espuria? Surge cuando las variables en una regresión, como lo que estábamos viendo recién, tiene una tendencia clara en el tiempo y la relación entre dichas variables se debe más a la tendencia que uno observa más que a una relación económica entre ellas. Es decir, que yo podría poner, por ejemplo, el IMASEC con cualquier otra serie que tenga tendencia en el tiempo. Si hago una regresión, voy a encontrar que el efecto entre ambas es significativa. Pero no es una relación económica, sino que es más bien porque ambas tienen la misma tendencia a crecer en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso que estoy viendo del IMASEC y el IMACON, la relación se podría ver, por ejemplo, esa relación que encontramos en el coeficiente que era 1,0 algo, que era 1,09 que está aquí, básicamente a que las dos variables tienden una tendencia y que parece ser la misma en el tiempo. Ahora, si yo capturo esa tendencia y la incorporo como una variable regresora y desaparece el efecto significativo entre esas dos variables, eso me estaría indicando que efectivamente la regresión era espuria. Es decir, que si en esta regresión, donde además de la variable dummy, yo incorporo además una variable de tendencia, y al incorporar esta variable de tendencia, desaparece este efecto significativo, eso me estaría indicando que la relación entre las variables que estaba analizando, que era el IMASEC y el IMACON, era netamente espuria. Y eso entonces es lo que le voy a mostrar a continuación cómo hacerlo, porque es una variable también que se crea que si bien no es dicotómica, es una variable determinista. Y esa variable se captura a través de una variable que se llama de tendencia, donde esta variable toma los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y así hasta el final de la muestra. Por ejemplo, ¿cómo lo hago aquí en IBIO? Yo creo una variable que se llama TRE, para acordarme que es una trend de tendencia. Y esto se crea súper simple. En IBIO se hace con el comando @trend. Y al hacer esta instrucción, en IBIO se crea automáticamente la secuencia de esta variable que yo le indicaba, que si bien no es dicotómica, toma valores que son discretos. Por ejemplo, en el M1, que en la primera observación de la muestra, toma el valor 0, después 1, 2, 3, etcétera. Yo puedo crear una variable como está aquí o simplemente en la regresión anotarla como regresora @trend. Eso también yo lo tengo hecho en IBIO. Y aquí de hecho está, miren el modelo ya planteado, está el logaritmo de Limasec, está el logaritmo de Limacón como variable independiente, aparecen las 11 dummies del tiempo y aparece entonces ahora una nueva regresora que es la variable @trend. Y al hacer lo anterior, obtenemos el siguiente modelo de regresión, que de hecho lo voy a mostrar en IBIO para que veamos entonces si lo podamos comparar. Entonces tengo el modelo con tendencia. Esta ventana abierta. Y ahora también voy a abrir el modelo entonces simplemente con dummy pero sin tendencia. Está aquí. Oh, de nuevo, tengo problemas con la ventana. Y podemos, por lo tanto, comparar ambos modelos. Entonces, el modelo a la izquierda, el modelo que tiene solamente el efecto de la dummy,
y en cambio el modelo a la derecha tiene el efecto, en este caso, de la tendencia. Cuando teníamos el efecto solamente de las DAMI, yo decía, por ejemplo, que si el IMACON aumentaba en 1% o en 1,9%, yo esperaba en este caso que ocurriera un aumento más o menos similar en el IMASEC de un 1%. En cambio, miren lo que ocurre cuando incorporó la variable tendencia. La variable tendencia es positiva como esperábamos y es significativa. El logaritmo del IMACON sigue siendo significativo, pero miren lo que pasó ahora con el coeficiente. Esto quiere decir que en el modelo que estábamos, en este caso, analizando, el efecto de no haber incorporado la tendencia hacía que este coeficiente se sobreestimara, porque en la realidad, ¿cuánto era? Bastante más bajo, un 51,92. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el IMACON, perdón, aumenta en un 1%, uno espera que el IMASEC aumente, pero en aproximadamente un 0,51%, que es bastante menos que el 1% que indicábamos acá. Y lo cual tiene bastante sentido porque el IMACON no es la única variable que determina el IMASEC, hay un montón de variables u otras actividades que están, en este caso, determinando la evolución de la actividad mensual en Chile. Importante acá ver el R cuadrado ajustado. En el modelo sin tendencia era un 0,98, en el modelo con tendencia 0,9899, aumentó. Por lo tanto, el ajuste incluso con la tendencia es mejor. Si le pedimos a ello que nos muestre los residuos, aquí tengo nuevamente los residuos del modelo con DAMI solamente, y acá en la parte derecha tengo lo mismo, ¿cierto? Pero en este caso con el efecto de la tendencia. Y el ajuste, por ejemplo, en esta parte es bastante mejor que lo que era antes y así a través del tiempo. Es decir, que cuando yo observo una variable que tiene tanto estacionalidad y tendencia, yo sí o sí debo incorporar estas dos variables determinísticas al momento de hacer la regresión. Salvo obviamente que la variable esté desestacionalizada. Y en ese caso solamente tendría que incorporar el efecto de la tendencia. Bien, ese entonces corresponde a los efectos de la estacionalidad y la tendencia en una variable, pero también podemos tener los efectos de las intervenciones. Eh, entonces, una serie, además de tener el componente estacional, podría tener efectos de intervenciones políticas o efectos de crisis, etcétera. Desastres naturales, como puse aquí, como la crisis terremoto, pandemia y cosas similares. Por ejemplo, como le había mostrado anteriormente, la serie de IMASEC que mostré, al final del periodo, ¿cierto? Mostraba una caída que era bastante importante. La voy a mostrar nuevamente. Que era esta caída que estaba al fondo, donde vemos que esta caída es exclusivamente causada por una pandemia y por lo tanto no se debe a la estacionalidad que se observaba antes. En el caso de la hora de trabajo, que es el ejemplo que voy a ver a continuación, la voy a abrir de hecho para que la veamos, ya sabemos que ya tiene estacionalidad, pero además si yo abro esta serie y la veo, en su valor o en su gráfico original, aquí voy a reducir un poco para el periodo en el cual está disponible, y observo que ocurre algo que es bastante, digamos, evidente. Si yo me centro más o menos hasta el año 2004, da la impresión, ¿cierto?, que aquí donde estoy mostrando con el mouse, hay un promedio que es más o menos 44, 45 horas, pero luego del año 2004, el año 2005 en adelante, las horas trabajadas en Chile promedio experimentan una caída que es bastante importante y se tiende a sentar ahora en un promedio que está alrededor de las 40 horas semanales. Bien, si uno mira esto y no tiene idea de la historia, cometería un problema al incorporar esta variable tal así como está en un modelo de regresión. En este caso, esta diferencia que se da entre estos dos periodos, eh, previo 2005 y posterior 2005, se debe a una ley que se introdujo en Chile, la cual redujo la jornada ordinaria de trabajo a partir del año 2005. Hasta el año 2004, la jornada ordinaria de trabajo en Chile eran de 48 horas semanales, y a partir del año 2005 en adelante, la jornada ordinaria se decretó en 45 horas semanales. Y es por eso entonces que uno experimenta o ve esta caída que ya se está tendiendo a estabilizar a finales del año 2018 en torno a las 40 horas. Entonces, si yo tomara digamos, esta serie y la modelo con una regresión, es obvio que voy a tener resultados disímiles porque tengo dos periodos sujetos a distintas políticas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Tenemos dos caminos. O modelo solamente el periodo desde 2005 en adelante, es decir, desde este periodo en adelante. Por lo tanto, lo que estoy indicando acá es que elimino todos los datos existentes hacia atrás.
o trabajo con la mayor cantidad de datos posible que tenga, que es lo ideal. Recuerden que siempre buscamos la mayor cantidad de grado de libertad, pero controlando este cambio. Y este cambio yo lo puedo controlar a través de la creación de una variable dicotómica, por ejemplo, que va a tomar el valor 1 en el periodo del año 2004 y 0 hacia adelante o viceversa. Va a tomar un valor 0 en el periodo previo a la reforma y 1 en el periodo posterior a la reforma. Con esa variable dummy, cosa que no dice el ejercicio aquí, pero la idea es que se entienda por qué se debe incorporar, yo al momento de analizar cualquier efecto de por ejemplo, de un cambio en el ingreso en la hora, estaría aislando el potencial efecto de la legislación que dio origen a esta caída, por ejemplo, a la hora que uno está observando. Entonces, ¿cómo uno crea ese tipo de variables dummy? Bueno, aquí está la historia que le indiqué. Y es con la creación, por ejemplo, de una variable que yo le llamé en este caso particular dummy de política, de Paul, donde yo en este caso estoy anotando un valor 0, si es que la hora de trabajo que estoy observando van entre diciembre del año 98 hasta diciembre del año 2004, que sería el periodo donde se trabajaban 48 horas semanales, periodo pre-reforma si le queremos llamar así, y va a tomar el valor 1 en el caso que estemos en el periodo por reforma, que es donde se introduce la ley que regula y señala que la hora máxima a trabajar son 45 horas. Y con esto entonces estoy separando esta aplicación de política y con esto también puedo aislar cualquier efecto como el indicaba al momento de hacer una regresión que incorpore la variable hora. ¿Cómo luciría esta dummy? Bueno, también como la creo. Esta variable dummy es súper sencilla de crearla. Yo, por ejemplo, estoy indicando que voy a crear la variable de Paul, que ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero al momento de crear el comando va a ser el mismo para todo. Arroba year mayor que 2004. ¿Esto qué es lo que le está indicando al sistema? Que cree una variable dicotómica, o sea, no es dicotómica, sino que va a ser digamos, un conjunto de 0 seguido por un conjunto de 1, donde antes del año o hasta el año 2004 va a poner solamente 0 y a partir del año 2005, que sería el periodo por reforma, va a poner solamente 1. ¿Cómo luciría esta variable? De esta forma. Por ejemplo, hasta el periodo que es diciembre de 2004, que está aquí, si ustedes se fijan, ya se obviamente no presenté por espacio, pero esto es una columna de 0 y del año 2005 en adelante, entonces esta es una columna efectivamente de 1. Esto quiere decir que si en un momento, por ejemplo, yo estoy haciendo una regresión que incorpore las horas como variable dependiente, y en la parte derecha, por ejemplo, incorpore un beta 1 más beta 2 por el salario, el instante t, esta regresión estaría, digamos, mal hecha porque estaría incorporando los dos periodos que estaría yo analizando. Entonces, ¿qué sería lo correcto aquí? Incorporar, por ejemplo, una variable beta 3 por la creación de esta POL, de esta variable de cambio de política o de aplicación de política. Entonces, con esto yo logro aislar los efectos del salario sobre la hora de trabajo, porque el cambio de la política yo ya sé que hizo que naturalmente se redujera la hora de trabajo, pero que esa reducción en la hora no está causada necesariamente por el salario, y es por eso que se necesita controlar en un modelo de regresión.